semana hablamos y comentamos de los problemas sociales y contribuimos de una manera crítica. Francisco Manzano les da la bienvenida. República Dominicana, sean bienvenidos a este su programa Legal Radio, el mejor contenido jurídico social que puede tener la radio dominicana. Está aquí en Legal Radio, está para todos ustedes todos los sábados. Gustavo. Muy buenos días a la comunidad jurídica, en sentido general, a todas las autoridades, amigos que nos dan seguimiento cada semana. Les agradecemos siempre su sintonía. Legal Radio está en el aire, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio. Adelante, hermano Manzano. Antes de todo, quiero dar un agradecimiento especial y anunciar a la comunidad jurídica de la invitación que recibimos como programa y que estuve yo en representación, puesto que me llegó directa la invitación, pero la Escuela Nacional de la Judicatura el jueves pasado hizo y abrió la cátedra Adriano Miguel Tejada, y esa cátedra internacional permanente llamada Justicia y Comunicación. Ahí se habló sobre la tensión que genera la justicia con la comunicación y cómo desde el Poder Judicial se aborda. Ahí estuvo, digamos así, la clase profesional dedicada a la comunicación, y hubieron 2 o 3 abogados, ¿verdad?, que se relacionan con el mundo de la comunicación. Agradecemos el gesto del director de la escuela, agradecemos al Poder Judicial, al Consejo del Poder Judicial, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y evidentemente las palabras del magistrado Francisco Polanco Ortega, que también agradeció a todos los presentes. Fue una actividad completamente académica, formativa, que daba a la opinión pública, digámoslo así, un tema especial. Desde aquí nuestros agradecimientos y unas palabras locuaces. La cátedra la impartió pues el director del periódico El País en España, y de verdad que impresionante. También debemos agradecer que en el día de ayer se celebró el primer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Fiscales. Hay fiscales de Costa Rica, fiscales, digamos así, de importantes de Panamá, también de Brasil, y efectivamente conocí el fiscal de Colombia ayer. Y ya hicimos los enlaces para que una próxima ocasión pueda venir al programa o lo hagamos vía streaming. Y desde esa plataforma se discutió sobre todo las críticas desde la defensa sobre la investigación. Se le dio una apertura en la cual estuvimos presentes para abordar esos temas. También agradecemos particularmente desde el programa pues la invitación recibida por el magistrado Francisco Rodríguez, presidente de Fiscaldón, y evidentemente a toda la organización. El Congreso finaliza lunes y martes, pero la delegación internacional parte el domingo. Debemos darle un gran aplauso. Bueno, así comienza Legal Radio. Esta semana estuvo un poquito intensa, pero más que, diría yo, a nivel judicial, con unos procedimientos que se hicieron, unos arrestos que se hicieron, como primera noticia, de unos imputados en condición de extraditables. Se realizaron varios arrestos, específicamente 3, de personas vinculadas a diferentes tipos de delitos por medio de organizaciones criminales en los Países Bajos. Pero uno de ellos, específicamente Dennis Goody, no sé si ustedes recuerdan ese nombre, holandés. La prensa, a partir de los arrestos y de la fijación de audiencia ante la Suprema Corte de Justicia, para fines ya de medida de coerción y con posibilidad de ser extraditados, atendiendo a esa petición, pero llama la atención uno de esos arrestos en donde la prensa, entiendo, o no la prensa, la misma autoridad, como que han dado un poquito por el litoral de lo que es el proceso que ha acontecido con él.
porque estamos hablando de una persona que ya vivía hace mucho tiempo en República Dominicana, al igual que otros, pero sí había sido impactado por el sistema de justicia. Y que en el 2015 fue arrestado con 18 paquetes, presumiblemente cocaína, y se le incorporó a ese proceso. Proceso incluso que fue negociado con el imputado, y muchos abogados y muchas autoridades han dicho, sí, pero si fue negociado, ¿por qué cuando cumplió no fue expulsado del país en su condición de extranjero y fue dejado en el país? Digo, bueno, pero si generó una negociación, yo creo que eso estuvo previsto en el proceso de negociación, de que no fuera expulsado y de que él se mantuviera con su residencia como la tenía en nuestro país. Pero hay datos todavía que al día de hoy los periódicos no han hurgado y la autoridad tampoco ha presentado. La persona negoció una sentencia de 8 años, 4 suspendidos. El juez de la ejecución o la juez de la ejecución de la pena, creo que apellido Lee, levantó las medidas de coerción y dio por cumplido dio por cumplida la sentencia. Pero déjenme decirle, a esa persona le incautaron, le decomisaron bienes, importantes bienes. Y en ese momento. Y en uno de esos bienes opera una unidad de mucha profundidad de la Procuraduría General de la República. Es decir, fíjate hasta dónde se llevó a cabo la negociación, hasta dónde fue importante para la Procuraduría General de la República la negociación, que los bienes importantes que fueron decomisados, creo que 2 apartamentos por encima de $800,000, y uno de ellos lo ocupa hoy la Procuraduría General de la República. Entonces, yo entiendo que la autoridad debe avanzar un poco más para verificar los términos en que esa negociación realmente se llegó y hasta dónde puede profundizar lo que se hizo en esa ocasión. Porque ya esa persona estaba identificada y estaba siendo observada por los organismos de inteligencia internacional. Oiga lo que estoy diciendo. Al momento del arresto, y luego con la posterior, en el curso del acuerdo, ya esa persona estaba siendo observada por los organismos internacionales. Entonces, hay que ver si es que el Ministerio Público no sabía lo que estaba ocurriendo. Que es probable. Sí, bajo qué términos se da la situación, porque recuérdate que cuando la Fiscalía del Distrito Nacional dispone o se aboca a realizar un acuerdo, la Dirección General de Persecución tiene que aprobarlo. Y ustedes lo saben. Es decir, eso no se queda solamente en el ámbito de la Fiscalía X. Pero hay algo pecaminoso ahí que no veo, porque si llegaron a un acuerdo y se aprobó y un juez los validó, no veo como algo... No, y además los términos del acuerdo normalmente, no conozco el caso específico y es sí, a lo que está invitando Gustavo a verlo en específico. Lo que llama mi atención es que ya esa persona estaba aquí, estaba siendo observada de manera muy de cerca por los organismos internacionales. Atendiendo a eso, para bien o para mal, yo creo que la Dirección de Persecución de la Procuraduría General de la República tiene una tarea a partir de ahora que no es solamente trabajar el tema de la extradición. Hay que ver cuáles fueron las condiciones y qué pasó ahí en ese proceso a partir del arresto. ¿Qué sabía y qué no sabía el Ministerio Público? ¿Cuáles fueron las condiciones reales que se dieron ahí en ese procedimiento con el objetivo de generar transparencia con la información? Porque vuelvo y repito, porque hay información que cursó en ese momento que no está saliendo en los medios, que la Procuraduría no está presentando como información. Es lo único que llama mi atención. Bueno, entonces, a partir de ello, si tú estás cuidando información que ya, entre comillas, es pública, y segundo, los organismos de inteligencia ya estaban observando a esa persona, ¿por qué no darle más transparencia a la información que está cursando desde la Procuraduría? Es mi inquietud. Yo veo que tu inquietud ronda alrededor de la transparencia, de la información del proceso anterior. De todo el proceso. Bueno, pero la realidad es que no necesariamente son conexos los procesos. No necesariamente hay una conexión en los procesos. Como tú bien sabes, en materia penal lo que se castiga es la conducta, el hecho imputable. Si ese hecho imputable tuvo una solución en el sistema, una solución a través de un acuerdo o que es una medida alternativa que puede ser parcial, pleno, yo no conozco cuáles fueron las interioridades del acuerdo, como tú dices, pero no necesariamente ese proceso que culminó con relación a un hecho tiene que estar vinculado con los demás hechos
que se están imputando ahora mismo, no necesariamente. Ahora, al menos que tú digas que si hay una vinculación, que se trata de los mismos hechos, una extensión de los hechos, y que en ese momento se acordaron esos hechos y que se están investigando los mismos ahora, pues pudiéramos decir que sí, que pudiéramos hablar de ver cuál es la conexidad. Pero de entrada, como abogado, a mí lo que me surge la idea de ver de que no necesariamente los hechos tienen que estar conectados. Una persona puede delinquir en varios momentos históricos de su vida y cada uno de ellos tiene que tener una solución jurídica diferente y en el debido tiempo, en el tiempo que haya ocurrido o no. Entonces, bueno, y yo creo que el Ministerio Público no tiene el deber de decir, mira, no están conectados, porque cuando tú bien has dicho, es una investigación que tiene un ribete internacional. Y eso tiene una definición, ¿verdad? Yo a veces pierdo un poco la paciencia con tu nobleza. Porque tú vienes muchas veces no, porque estás bien. Tú vienes con una tiene nobleza. Que ser un equilibrio y yo lo veo bien. Bueno, porque la conspiración tampoco. La conspiración es sí, es que es verdad. Hay un susto. ¿Y qué es lo que pasa con esas tres? ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Le va a dar gripe a los niños en la escuela. Pero deja que le dé, ya le he dado los sanamos. ¿Cuál es el problema? O sea, como que viene con un susto. Oye, yo recibo a Edison con esa nobleza, con esa sutileza cuando se trata de temas como este. Entonces, cuando él fija una posición en relación a otro tema, tú lo ves que él viene, mira, bajando como un alpinista sin freno. Está bien, pero llevándose de encuentro todas las individualizaciones. Tú no puedes venir a decirle a la gente, no, mira, espérate. El proceso dice perdón. Pero es que los radioescuchas no quieren saber de mí, quieren saber de los hechos que tú estás narrando. Lo mío es otro tema. Yo estoy diciendo sencillamente, fuera lo que tú me quieras juzgar a mí, que el hecho que se está investigando todavía, o bueno, porque se está procesando actualmente. Este hecho no necesariamente tiene está que ver vinculado con el otro, entonces no me pida una cada hecho es independiente y la justicia penal va a juzgar cada hecho. No, además, que mencionaste a la persona, el nombre de una juez ahí, que donde lo que yo tengo entendido es una persona capacitada, seria. Sí, pero ¿En qué sentido yo lo no, como lo tú lo dices en el sentido del periodismo de investigación. No, oye, el periodismo de investigación. Ahora sí, ese fue un dato. Escúchame, sí viene, el periodismo de investigación. No. Y Manzano no tiene nada que ver. ¿Para qué me mencionas? Yo no sé por cuál tampoco. ¿Por qué te mencionas? ¿Por qué le pones el cantadito? Porque no tiene nada que ver. No. En el caso de esa magistrada, yo no canté. Yo no canté ni puse animal. Y te puedo asegurar que lo que se le planteó a ella fue planteado por el Ministerio Público. Eso sí es un punto aislado. Eso es ejecución de la pena. Inmediatamente se terminó el plazo. Bueno, ahí se y el Ministerio Público se lo presenta. El Ministerio Público no tuvo oposición. Lo que yo te estoy diciendo. Está viendo un proceso listo. Vamos a abrirte los ojos un poquito más. Vamos a impactar tu nobleza. Cuando yo te digo que él fue en el 2015 arrestado y que estaba siendo observado y que fue vinculado a una organización criminal de narcotráfico y lavado de activos, entonces eso tiene que llamar la atención de la autoridad. O sea, tú no puedes pasar un acuerdo así con la nobleza que tú mismo haces. No, pero espérate, es que es un hecho y que el otro hecho y que cada quien va a ser juzgado por sus hechos. No. Estamos hablando de una persona que fue vinculada a una organización criminal de narcotráfico y lavado de activos, que le fueron ocupados 18 paquetes, que le fueron ocupados vehículos. Pero con anterioridad al acuerdo. Con anterioridad al acuerdo. ¿Qué tiene que ver con el acuerdo, el expediente que te estoy diciendo? Pero es que el expediente que te estoy diciendo tiene que ver con el acuerdo. Entonces, ¿eso fue lo que se acordó? Entonces, darle curso a un acuerdo, tiene la autoridad que tener previsiones. ¿Con quién estoy acordando? Si a esta persona me lo están vinculando a una organización criminal. No estoy de acuerdo contigo, Gustavo. Entonces tiene que observar esa situación. Es que estoy de acuerdo con Joel, es que es conducta. ¿Cómo tú vas a venir a llegar a un acuerdo con una persona que estafó? Y tú le dices, mira, él estafó 2 gente y tiene allí varios empleados que no le pagan. Que lo va a estafar. Tiene una pensión. Estamos hablando de organizaciones criminales, sí, perdón. Pero son tipos penales. Son tipos penales. Entonces, cuando tú hablas de organizaciones criminales, tú no puedes generar... Entonces tú me dices que cierre el acuerdo. Es que tú no puedes cerrar el acuerdo única y exclusivamente con ese hecho. Es que si tú estás llegando a un acuerdo... Es que el hecho que estoy juzgando, no puedo cerrarlo con ningún otro. Te quiero ver en esa misma posición. Señores. Te quiero ver en esa misma posición cuando tú estés hablando de violencia de género. Pero óigame. Porque te lo voy a acordar siempre. Cuando me digas a mí que no se puede llegar a un acuerdo, entonces no, yo no estoy hablando que no, señores. Doméstica, tú lo vas a convertir en una violencia de género. Es que y vas a decir, ese señor es violento porque... y ya. Pero yo he hablado que no se puede llegar a un acuerdo. Pero está diciendo... Yo he dicho que no. Pero es que llama la atención que se llegara a un acuerdo con una persona que estaba sindicado. Sindicado no es prueba.
Manzano. Ahora, si tú me dices, había pruebas en la Procuraduría y se hizo un acuerdo con un caso pendiente y no se tomó en cuenta eso, tu denuncia entonces, yo me uno. Pero decir que estaba sindicado por organismo internacional y lo estaban observando, ¿qué es eso, Gustavo? ¿Qué es eso? Eso es que si la autoridad va a llegar a un acuerdo con esa persona, no puede ceñirse única y exclusivamente a 2 vehículos que habían, a 2 apartamentos. Tiene que hacer un acuerdo más allá que implique entrega de información sensitiva para tú continuar dando seguimiento. Pero para estaba eso, ahí sentado en pero la mesa para eso tú negociando. tienes que, pero escúchame, Gustavo, lo que yo opino. Para que eso sea así, tú tienes que estar juzgando esa línea de investigación. Tú tienes que decir, mira, yo voy a un acuerdo contigo, pero tú estás vinculado a esta línea de investigación y tú para eso mí es lo que puedes estoy ser. pidiendo, Sí, pero que no para sea tan eso, noble. pero para eso tú tienes que tener constancia de que esa línea de investigación estaba abierta para la fiscalía. Pero es lo que en el estoy momento. pidiendo, que el Ministerio Público debe investigar qué fue lo que ocurrió ahí, siendo él una persona que estaba siendo investigada y se le estaba dando seguimiento desde el exterior. A eso Pero que me desde el refiero. exterior, que pero vuelva atrás el escúchame, Ministerio no. Público, Óyeme, investigue te desde voy el a poner un 2015 qué ejemplo pasó ahí. reciente. Te ¿Qué pongo pasó un ahí? ejemplo reciente. ¿Qué pasó ahí? Pagán llegó a un acuerdo en el caso Antipulpo. Bien. Y Pagán, tú me dices bajo esa teoría, no le des un acuerdo con relación a estos hechos, que él reconoce su Pero responsabilidad. pero es que yo nunca he dicho, perdón, Escúchame, Manzano, sí, te voy a interrumpir. Es Dale. que yo no he dicho que no se llegue al acuerdo. Yo no he dicho eso. Continúa. Yo no he dicho que no Está llegue al bien. acuerdo. Voy a El decir- manejo y los términos en que se va a manejar el acuerdo, que fue muy noble. A eso que me refiero. Bueno, Pero pero está quizá la bien, línea de pero- investigación pero- no estaba, pero, quizá la línea de investigación inclusive no estaba ni siquiera autorizada. Eso es lo que en ese digo. momento. Sí. Es más, era probable que hablar en ese momento con él probablemente dañara o estropeara otra línea de investigación Que él mismo en estaba cuanto a involucrado. otros agentes, a pesar de que sabían que él estaba involucrado. Además, probablemente convenía llegar a ese acuerdo con él. Eso es. Entonces tú no puedes ahora limitar al Ministerio Público que se abra una línea de investigación que cuando viene a ver todavía está abierta. Yo concluyo incluso. con lo siguiente. Entonces, Y ya a partir de ahí ustedes dicen lo que ustedes quieran. Que la Dirección General de Investigación, de Persecución del Ministerio Público le dé una mirada a ese caso y qué ocurrió ahí desde el 2015. Es lo que estoy proponiendo. Lo Punto. cierto es que esto evidencia que las estructuras criminales ya no están en los lazos únicos del continente americano, sino que trasciende fronteras y estamos llegando hacia los Países Bajos. Es decir, que estamos llevando el proceso de colaboración de la República Dominicana y nos coloca como un eje de no ser visto para no entrar en la línea de lo que se llaman en los países que tienen un red flag, es decir, una bandera roja de inversión y nos coloca en una posición internacional interesante. Y eso deja mucho de qué decir. También tenemos... Ya mira, le salió huyendo la noticia. Ya. ¿Se va para otra noticia, Manzano? No, voy a No, seguir. porque- Tenemos que eso resultó con el allanamiento, ¿no? Dejar Rock Café como establecimiento comercial y que como operativo de la misma mafia, Mocro Mafia y No Limit Soldier, que fueron asistidos, ¿verdad?, por la Dirección Nacional de Control de Drogas, pues se allanó las instalaciones de Hard Rock Café en Blue Mall. Y el órgano persecutor antidrogas realizó y incautó bienes que, digamos así, llamó la atención. Se le preguntó a la directora de persecución, la procuradora general adjunta, Jenny Berenice, respecto de si había alguna razón respecto del allanamiento, y obviamente ella guardó silencio del sumario de investigación. ¿Por qué se mantuvo abierto si se ocupó tanta evidencia en el local? Porque yo apoyo que los establecimientos comerciales per se, cuando son sede momentánea de un delito, no tienes por qué cerrarlo. ¿Y Cuando por qué tú vas a hay buscar- y por qué hay otros Si tú tantos vas a que se han allanar una cerrado? ¿Y por qué hay casa- otros tantos que se han cerrado? Pero Dice, no. escúchame, que el allanamiento dura los 30 días que te dice el coso. Para tú cerrar un establecimiento es una sanción penal. Entonces tú vas y sacas a la gente que vive en una casa porque tú allanas a una persona y le ocupa el arma, la ropa que utilizó,
en un atraco, No, pero tú yo- lo sacas yo- de la casa. yo estoy de Te acuerdo. pregunto, tú lo sacas de Yo la casa estoy de en un acuerdo, allanamiento. yo estoy de acuerdo, al igual Clausuras que la tú. casa. Yo estoy de acuerdo, al igual que tú, que una vez que se haga el allanamiento en virtud del 188, se secuestren los bienes muebles o documentos que sirvan que van a servir de evidencia para el caso y que la el local empresa pueda seguir. siga. Sí, pero entonces ¿por qué tantos otros lo cierran y Hard Rock no lo cerraron? Bueno, es probable que la realidad de otros sea diferente. Mira, porque Hard ¿Y Rock, por como qué tú- Dollhouse lo cerraron, por pero ejemplo? te explico Ahí ahora. hubo abuso de poder. Bueno, porque yo creo que ahí también. ¿Tú participaste en ese proceso o no? Claro. Ah, ok. Y obtuve la Es mi sentencia pre- que es mi ordenó la única- devolución es mi y única todavía no pregunta. lo devuelve. Es mi única pregunta. Ahí Entonces, hubo ¿por qué abuso. tantos bienes lo cierran y aquí sacaron cientos de cajas de expedientes y documentos que pueden ser evidencia y lo dejaron operando? Vamos a ver, Hard Rock. Es una pregunta que quisiera me responda. Vamos a Pero ver. yo- Yo pero es verdad. no conozco los detalles, ¿verdad? Pero yo, digamos, creando supuestos para darle respuesta. Tú sabes que Hard Rock Café es una franquicia internacional. Bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de franquicia internacional? Que tú no estás imputando a Hard Rock Café. Hard Rock Café no está en el expediente. ¿Cierto que Entonces, no? eso nada más ocurre Ahora, con las es franquicias probable, internacionales. escúchame, Eso nada más no he ocurre con las terminado la franquicias idea. internacionales. No he terminado la idea. No, digo yo. Escribe para que apunte algo. Es Mira, que se le olvida. se le puede olvidar. Entonces, mira qué, mira qué pasa, hermano. Se le olvida. Hard Rock Café es una franquicia internacional y es probable que las personas que estén involucradas, digo es probable porque estoy creando supuestos, ¿verdad? Las personas que estén involucradas en el hecho eran sencillamente titulares de la franquicia Claro. o tenían otra empresa cuyo nombre no lo sé o a título personal, no importa, o estaban vinculados con otros socios que no necesariamente están en el proceso, ¿cierto? Y que tenían entre ellos o asociados la franquicia. ¿Qué ocurre? Cuando tú haces el allanamiento, cuando tú diriges la investigación penal, es probable que tú la dirijas exclusivamente dentro del, y eso tú lo sabes más que cualquiera, Manzano, porque eres profesor en esa área. Me encanta ese criterio de objetividad. Me encanta ese criterio. No, y estoy de acuerdo con eso. Totalmente. Dentro del esquema de quienes participan como titular de la franquicia, contra uno o dos de ellos, no necesariamente contra todos. Contra todos. Ahora, yo no sé si esa suerte es la misma suerte del Dollhouse. Probablemente el Dollhouse tenía un único dueño, probablemente era un grupo de socios, estaban vinculados todos. Entonces, no es la misma, tú no puedes darle la misma solución a diferentes problemas. Y yo te voy a Aunque se decir parezca. algo. Y justamente eso lo discutíamos ayer en el marco del Congreso. Decíamos, las empresas no se allanan. Las disposiciones del artículo 183, los allanamientos están para el registro de la violación a la intimidad. Las empresas tienen otro proceso en el mismo Código Procesal, que creo que está regulado por 185 y 186, que no es el allanamiento porque carecen de derecho a intimidad. Por ejemplo, si yo voy a cualquier supermercado ahora, no me pueden impedir la entrada. ¿Por qué? Porque no tiene protección a la intimidad. Y como no tiene ese velo, la solicitud que se hace es una solicitud especial de registros públicos, porque puedes encontrar múltiples cosas de muchas personas y no necesariamente de una sola persona allanada del objeto. Cuando tú la identificas, tiene que corresponder el domicilio. Cuando vas a identificar una persona jurídica, se utiliza el registro De una persona locales, física. exacto, de locales públicos, y tiene necesariamente, y eso insistí ayer, para que no se sigan anulando en la sede de los juzgados de instrucción, los registros públicos de empresa tienen que hacerse en presencia del gerente que está en el registro mercantil, que usted no tiene que conocerlo. Por eso no se utilizan órdenes de allanamiento con identificación de personas, sino de registro público, y tiene, como exige la norma, por eso se anulan casi la mayoría de los registros públicos en sede de la audiencia preliminar, debe de hacerse en presencia del gerente que subsiste en el registro mercantil. Entonces, yo pensaba por lo menos que iba a quedar cerrado por unos días en lo que se regularizaba el tema contractual, pero no, es que parece fueron eso una tiene- caja y probablemente... estaba dirigido, o sea, dame las cajas que pertenecen a este socio, porque el allanamiento, como dice Manzano, no era la empresa. Digamos que era, digo yo, ¿verdad? Que era la oficina del socio dentro de la empresa, porque él podía tener una doble contabilidad con relación a otro tema. En los allanamientos que hacen, por ejemplo, los delitos de alta tecnología, llegan a tu casa, ellos van dirigidos a buscar específicamente Un equipo, claro. equipo, aparato, teléfono. O sea, a menos que haya un hallazgo inevitable, pero ellos no pueden buscar, digamos, que entren a la cocina y ven
bicarbonato, es decir, analízame si esto, pues tú no andas buscando droga. O sea, ¿Y qué es esa obra de arte? esa obra de arte, ¿dónde tú la Pero compraste? eso es falsificado. Eso es ¿tú te lo falsificado. O robaste? sea, tú estás dirigido a un punto, ese allanamiento, dentro del esquema de investigación, entiendo, bajo el supuesto que estoy analizando, que estaba dirigido exclusivamente contra el socio o la persona vinculada con el conflicto penal al que se refiere el tema. Bueno, dígame. Te digo algo. Mira, y justo rescataba yo en una discusión ayer con respecto de eso, de la importancia de cómo se estructura la investigación. Y hace un señalamiento que a partir del año 2008, la Suprema Corte de Justicia hizo un variamiento de la revisión de los procesos en su sentencia. Usualmente, la Suprema Corte de Justicia, a su vez la Corte, revisa la sentencia y los motivos que establece para la revisión de una sentencia son la falta de motivo, la falta de valoración de una prueba, etcétera, etcétera. Pero ha habido una jurisprudencia a partir del 2008 que amplió el espectro y anuló sentencias por violaciones a la investigación. Fíjate que el espectro casacional usualmente es sobre el aspecto de la violación a los que la Corte de Apelación, dígase en grado de apelación, juzgó o no juzgó, y es a la sentencia, pero amplió el espectro. Y ahí analizábamos de manera doctrinal cómo la jurisprudencia podía alcanzar el espectro de la investigación y poníamos 4 ejemplos, pero voy a poner uno solo, ¿verdad? Cuando el Ministerio Público le hace una entrevista a una persona cuya lengua natural no entiende la del idioma español y no se le nombra un intérprete. Si no es un juzgamiento, digamos así, al juez, que es lo que corresponde, la Suprema comenzó a mirar el aspecto de la investigación y anular sentencia. Pero desde la óptica del principio de oralidad hay una serie de principios más. Siempre tiene que ser bajo los principios y garantías de por lo cual lo puede anular, pero amplió el espectro. ¿Y cómo caímos en la conclusión? Que era una responsabilidad del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional te obliga a partir del año 2010 a que tú invoques en sede judicial las violaciones previas para tú antes solicitar la revisión, ¿sí o no? Entonces el Tribunal Constitucional sí tiene alcance para anular una sentencia o un proceso que no haya estado respaldado con la investigación. Por eso la investigación hoy en día ya es algo importante. Entonces ya el fiscal no puede pensar que la investigación es algo que él actúa, sino que es algo que también debe de cuidar. Y esa simbiosis de cuidar su investigación para que el resultado de su esfuerzo, tiempo, ¿verdad?, del tiempo de los tribunales no sea anulada por una falta que adolezca en el proceso, que se vea tenue. Y por eso resulta importante la observación que hace para que los radioescuchas digan, pero ¿qué importa si allanan o no allanan? Hal Roy no tiene, no. Tiene particular importancia porque el espectro casacional cada día ha ido avanzando y esta sala ha dado muestra de hacer una apertura pro homine en favor de los procesados. Y el espectro que también debe avanzar es el de los comerciales, Isidro. Vámonos un momentito.